Bueno, vamos entonces a terminar con este capítulo y para ello vamos a estudiar en particular un circuito eléctrico muy importante que es el circuito RC. Ahora ya tenemos todos los elementos, hemos visto a la resistencia y a la capacidad como elementos de circuito, sabemos cuáles son las leyes con las cuales vamos a estudiar justamente lo que nos va a permitir estudiar las características del circuito, así que podemos tranquilamente empezar con este estudio. Como su nombre lo indica, el circuito RC es un circuito eléctrico, más precisamente una malla eléctrica, constituida, además de una fuente de alimentación, por una resistencia y un capacitor. Es decir, tenemos los dos elementos de circuito que hasta ahora hemos visto constituyendo un mismo circuito. De hecho, este circuito es el que se puede armar en el laboratorio como método para cargar un capacitor eléctrico, que es lo que habíamos mencionado desde que vimos capacitores eléctricos. Para cargar un capacitor, bueno, este es uno de los métodos que se utiliza para cargar un capacitor. Y acá tenemos el circuito, una fuente de alimentación, una resistencia eléctrica y un capacitor, que vamos a suponer que inicialmente están totalmente descargados. El capacitor no tiene carga y obviamente el interruptor está abierto. Armado el circuito, en un instante determinado se cierra la llave, la fuente de alimentación entrega energía, hace circular una corriente y este flujo de carga hace que el capacitor comience a cargarse. Por cada carga positiva, podríamos decir que sale del borne positivo de la batería y que termina alojándose en la placa de la izquierda del capacitor para este dibujo, aparece por inducción una carga negativa en el extremo derecho y entonces eso permite el flujo de corriente eléctrica a lo largo del circuito. Muy bien. La ley que nos da el comportamiento eléctrico de este circuito es la ley de mallas de Kirchhoff, que dice que la tensión aplicada, acá la tenemos, la Fe de la batería, menos las caídas de tensiones en todos los elementos del circuito, tiene que ser igual a 0. Entonces, Fe de la batería, caída de tensión en la resistencia, diferencia de potencial entre el punto B y el punto C, que es del capacitor, Q sobre C, y entonces acá queda expresada la regla de Kirchhoff de las mallas. Podemos despejar la corriente de esta expresión y nos queda esta expresión de acá. Entonces vemos que la corriente eléctrica en el circuito depende directamente de la carga del capacitor, porque E, Fe de la batería, es una constante, R y C son constantes, la corriente queda en estrecha dependencia de la carga del capacitor. Y en esta ecuación se ve claro que a medida que la carga aumenta, como esto es una diferencia, la corriente va a disminuir. ¿Sí? Encontremos la expresión que nos va a dar la variación de carga en el capacitor. Entonces, para eso, lo que hacemos, ya volvemos enseguida a esto de acá, es escribir la corriente de esta manera, reemplazarla en esta ecuación, me queda una expresión como esta, esto es una ecuación diferencial, tenemos que pasar este término dividiendo, este término multiplicando, me queda así, entonces para poder encontrar la expresión de la carga tengo que integrar. La integral en el lado izquierdo va a ser entre 0, el valor inicial de la carga, hasta un valor Q cualquiera que alcance el capacitor, después de haber cerrado la llave del circuito, y el tiempo que transcurre es desde 0, el tiempo inicial, hasta un tiempo t cualquiera. Resolviendo esta integral tenemos esta expresión, esta de acá, pasamos el logaritmo al otro miembro, y entonces llego a esta expresión final que me permite conocer la carga en el capacitor en un tiempo t. Fíjense ustedes que en el instante t0, esto se hace 0, epsilon elevado a la 0 vale 1, por lo tanto 1 menos 1, 0, eso quiere decir que la carga inicial del capacitor es 0.
Es instructivo, como están conectados, ya hemos marcado esa conexión, ver cómo varía la corriente en el circuito. Entonces, para eso aplico esta expresión de acá, que la corriente es la derivada de la carga respecto del tiempo. Y como ya tenemos la ecuación que nos da la variación de carga en el capacitor, entonces derivamos respecto del tiempo y obtenemos la expresión de la corriente, que es una exponencial decreciente. Entonces acá tenemos las dos gráficas, la de la variación de la corriente en el tiempo y la variación de la carga en el tiempo. Se puede ver del análisis de la ecuación de la carga que cuando t valga infinito, este término se hace cero y entonces Q queda igual a QF, que es el producto de C por E, el valor máximo de carga en el capacitor. Y también en ese tiempo es cuando la corriente se hace cero, porque esto es E a la menos infinito. Entonces esto queda plasmado en estas gráficas. La corriente arranca desde un valor máximo cuando t vale cero y a medida que va transcurriendo el tiempo se va haciendo exponencialmente decreciente y asintótica al eje del tiempo en este caso, y la variación de carga se va haciendo exponencialmente creciente y con t infinito se hace asintótica a una recta horizontal que coincide con la carga máxima del capacitor. Esto plantea un problema desde el punto de vista, digamos, práctico, porque de la inspección y del análisis de las gráficas vemos que tenemos que esperar un tiempo infinito para que el capacitor quede cargado totalmente, o bien esperar un tiempo infinito para que la corriente se agote en el circuito. Sin embargo, del análisis matemático de estas ecuaciones aparece una constante muy particular, que es el producto de R por C, que tiene que tener dimensiones de tiempo, porque forma parte del exponencial del exponente de un exponencial. A este producto de R por C se le llama constante de tiempo del circuito y sirve de alguna manera para caracterizar el comportamiento de ese circuito RC. Fijémonos que cuando el tiempo transcurrido es igual a R por C, es decir, el tiempo transcurrido desde que se cerró la llave es igual a una constante de tiempo del circuito, la carga máxima del capacitor alcanza el 36,8% del valor inicial. Perdón, el 67,8%, acá está, el 63,2% del valor inicial, mientras que el valor de corriente alcanza el 36,8% de su valor inicial. Esto está marcado acá en la gráfica. Cuando el tiempo es R por C, este es el valor de corriente que tenemos en el circuito y este es el valor de carga que tenemos en el capacitor. Por lo tanto, de alguna manera me da el comportamiento del circuito. Hay que observar que este valor de constante de tiempo no depende de las variables eléctricas, sino que depende de los valores de resistencia y de capacidad, es decir, valores constantes del armado del circuito, de los elementos que componen el circuito. Por lo tanto, es una constante del circuito y es una constante característica de la respuesta que tiene el circuito a las variaciones de carga y consecuentemente de corriente en él. Como criterio práctico se adopta que cuando el tiempo transcurrido a partir del cierre de la llave es entre 3 y 5 veces la constante de tiempo, es decir, el producto de R por C, se considera que el capacitor ya está totalmente cargado, es decir, alcanzó el valor de carga máxima. Matemáticamente uno puede hacer el cálculo y ver que cuando la constante de tiempo es entre 3 y 5 veces, ya el valor de carga máxima alcanza el 99%, y la corriente llegó al valor cero. Lo mismo se puede obtener aquí, prácticamente el valor de la corriente cero. De hecho, acá hay un cálculo rápido. Si la constante de tiempo llega a ser 10 veces el valor de R por C, perdón, si el tiempo transcurrido llega a ser 10 veces la constante de tiempo,
La corriente ha bajado a 0,00045 del valor inicial, prácticamente despreciable, y la carga máxima ha llegado a este valor de alcanzar el valor máximo de carga. Quiere decir que a los fines prácticos, contra 3 y 5 veces la constante de tiempo, el capacitor se considera prácticamente cargado y la corriente nula en el circuito. Habiendo alcanzado el valor máximo de carga, se puede hacer la práctica contraria, es decir, descargar el capacitor. Entonces, ¿qué hacemos? En este circuito original, vamos a eliminar la fuente de alimentación, puesto que ya no tiene ningún sentido, porque si el capacitor alcanzó el valor máximo, la corriente es cero, ya no entrega más carga. Al no entregar más carga, acá no hay caída de tensión, entonces el capacitor quedó directamente conectado a la fuente de alimentación. La diferencia de potencial entre el punto B y el punto C es la FEM de la batería. Desde esa situación se puede eliminar la fuente de alimentación poniendo un cortocircuito y entonces queda este circuito de acá con el capacitor totalmente cargado. Al cerrar la llave, toda la carga del capacitor empieza a salir de él y genera una circulación de corriente en sentido contrario, es decir, la carga positiva va para allá, pasando a través de la resistencia eléctrica. Nuevamente planteamos la ecuación de mallas de Kirchhoff, ahora con esta condición. FEM de la batería cero, y entonces, ya lo teníamos hecho, la corriente, el producto de R por C es igual a menos Q sobre C. Pasamos la resistencia dividiendo, entonces acá me queda la expresión de la variación de carga y otra vez marcando la dependencia entre la carga y la corriente eléctrica. Hacemos otra vez el trabajo matemático que hicimos antes. Pasamos carga dividiendo, diferencial de tiempo multiplicando. Acá tenemos que integrar desde el valor inicial de carga, que es el máximo del capacitor, hasta un valor Q cualquiera, que se alcanza desde un tiempo cero hasta un tiempo t. Integramos, pasamos el logaritmo para allá y me quedan las expresiones matemáticas que me da la variación de carga en el capacitor en el proceso de descarga y la variación de corriente en el capacitor en el mismo proceso. Otra vez se pueden ver las gráficas. La carga varía desde un valor máximo hasta hacerse cero asintóticamente. Y la corriente lo mismo, varía desde un valor máximo hasta hacerse cero asintóticamente. Acá no hay que ver o hay que notar de que la corriente está graficada en valores negativos. Bueno, lo da digamos, la expresión matemática que tenemos acá. La corriente es menos Q sub 0, valor máximo de carga del capacitor, dividido R por C. Otra vez se presentan los comportamientos asintóticos, tanto de la corriente como de la carga eléctrica. Y otra vez el mismo criterio. O si vemos las ecuaciones, nuevamente notamos que aparece la constante de tiempo del circuito, que habíamos dicho que depende de las características de los elementos conectados al circuito, no de las características eléctricas, y entonces podemos adoptar un criterio similar al que adoptamos en el proceso de carga. Cuando han transcurrido un tiempo, en el momento que cerramos el interruptor del circuito, entre 3 y 5 veces la constante de tiempo, podemos considerar que la carga en el capacitor ya prácticamente cero, la corriente en el circuito ha caído a su valor cero. Jugando un poco con las ecuaciones, vemos que cuando la constante el tiempo transcurrido es igual a una constante de tiempo, los valores de corriente y de carga han caído al 36,8% del valor inicial. Muy bien, y por último, lo que tenemos aquí es el análisis de potencia del circuito, es decir, nos da la tasa de variación instantánea de la energía. Energía que en el primer miembro de esta ecuación corresponde a la energía, al ritmo, a la variación de energía que la fuente entrega al circuito. Y en el segundo miembro tenemos la cantidad de energía
producto de I cuadrado por R, que se disipa en el resistor, energía perdida, y el producto de I por Q dividido C, que es el ritmo de almacenamiento de energía en el capacitor. Entonces ahí tenemos el análisis energético del circuito. Ya hemos hablado de la importancia que tiene el conocer el parámetro de potencia. Y muy bien, entonces con esto podemos terminar. Acá tienen una pequeña, un pequeño problema, digamos, valores numéricos, jugar un poco con las ecuaciones, que son sencillas de entender, no, son aplicaciones muy elementales, y con esto entonces podemos terminar de cerrar el capítulo 26 del libro, la unidad número 6 del programa analítico, y terminar el tema.